Testimonio de matrimonio restaurado. Dios me ha cambiado, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 24. Mi esposo y yo pasamos por un periodo en que las cosas se habían vuelto muy escabrosas en nuestro matrimonio. Mi peso era un problema para mi esposo en ese momento. Yo era más esbelta la mayor parte de nuestro matrimonio, pero después de mi embarazo y luego de pasar por un accidente de tránsito, había aumentado mucho de peso y empecé a tener problemas de espalda. Luego, después del nacimiento de mi bebé, mi enfoque total era mi niña y yo simplemente no tenía el mismo celo para servir en el ministerio. Todas estas cosas estaban causando problemas en mi matrimonio. Mi esposo se sentía como si yo no quería hacer nada con nadie o ir a cualquier parte. Mi mamá incluso intentó animarme a que me pusiera en marcha. La realidad era que me había puesto perezosa y cómoda, pero realmente no quería que ese fuera el caso. Mi esposo empezó a quedarse en el trabajo más tiempo y no quería volver a casa hasta tarde. Para empezar las cosas, mi madre falleció. Me sentí y me comporté como si mi esposo no estuviera allí para mí cuando mi mamá murió, pero él realmente lo estaba. Por ejemplo, él hizo todos los arreglos para nuestra familia porque estábamos todos en shock. Me molestaba que siempre estuviera haciendo cosas por la iglesia, pero no por el hogar. Lo quería conmigo 24/7, pero, por supuesto, eso era imposible. Mi comportamiento casi arruinó mi matrimonio. Un día hablamos y mi esposo me dijo cómo se sentía por todo. Me enloquecí completamente. Estaba furiosa. No podía creer que estuviera pensando en sí mismo después de todo lo que había pasado. Pero el problema era en realidad yo. Finalmente dijo que tenía ganas de irse y salió de la casa. Dejé que el diablo se apoderara de mí con todo tipo de pensamientos y la rabia realmente comenzó. Saqué una pluma y un papel y dividí todas nuestras facturas y estaba lista para vender la casa. Lo iba a dejar ir. Tenga en cuenta que mi esposo es un hombre bueno y justo que ama a Dios y es muy respetuoso, pero no estaba recibiendo la atención que quería. Así que cuando le conté a mi esposo el plan que yo tenía, él dijo que yo solo te dije que así es como me sentía, pero no dije que quería hacer todo esto. Entonces el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. El Espíritu Santo me dijo que volviera a lo que inicialmente atrajo a mi esposo y a lo que solíamos hacer antes de comenzar nuestro trabajo en el ministerio. Tuve que arrepentirme porque me di cuenta de que no era sumisa la mayor parte del tiempo. Nunca estaríamos de acuerdo y nunca me sometería, ni siquiera lo estaba intentando. Dios me dijo que cambiara, no por mi esposo, sino por él. Si lo amaba, lo haría. Así lo hice y Dios empezó a cambiar rápidamente mi matrimonio. El punto de inflexión de mi restauración fue cuando empecé a acercarme a Dios y permitir que Dios me mostrara cómo cuidar mi cuerpo. Empecé a hacer ejercicio y a comer sano y noté que la respuesta de mi esposo a mí empezaba a cambiar. Dios también me cambió en el área de respetar más a mi esposo y aprender a mantener la boca cerrada. Dios me enseñó a seguir a mi esposo y dejar que él fuera el líder espiritual de la casa. Anteriormente solía sentirme frustrada con mi esposo cuando me trataba cosas del ministerio, pero ahora oro, le doy a Dios y me regocijo. Mi amigo me dio el libro Restaure su matrimonio. Sé que sus recursos funcionan porque he visto el fruto de ellos en las vidas de mi amiga y su esposo.
Dios me enseñó a seguir a mi esposo y dejar que él fuera el líder espiritual de nuestra casa. Anteriormente solía sentirme frustrada con mi esposo cuando se trataba del ministerio, pero ahora oro, le doy a Dios y me regocijo. Mi amiga me dio el libro Restaure su matrimonio. Sé que sus recursos funcionan porque he visto el fruto de ellos en las vidas de mi amiga y de su esposo. Mi esposo y yo hemos confesado nuestros votos de nuevo y hemos prometido que el divorcio es una palabra sucia y profana y no se permite que se use en nuestra boca cuando se trata de nuestro matrimonio. Aunque tenemos pequeñas cosas que van de aquí y allá, alabo a Dios, porque ahora no es ninguno de los problemas que pasaron en nuestro matrimonio. Estoy compartiendo con otros acerca de su sitio web y mi esposo y yo estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que otros tengan esperanza. Ruth, restaurada en Florida. Publica tu alabanza y anima a otras mujeres. Te dejamos el enlace al formulario en la caja de descripción. Hay mujeres que lo perdieron todo, pero no su fe. Ellas vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Incluso cuando amar les costó todo, eligieron creer que nada es imposible para Dios. No pelearon con sus fuerzas, sino con su confianza puesta en Él. Amaron cuando no había amor. Esperaron cuando no quedaba esperanza. Y fueron testigos del milagro más poderoso, un matrimonio restaurado. Restore Ministries International existe para demostrar que sí, Dios aún restaura. Este libro es la prueba viva de que lo imposible es solo el comienzo. Descubre los testimonios, cree otra vez y restaura. Consigue una copia para todas tus conocidas que estén lidiando con problemas en su matrimonio para que sepan en quién confiar. Consigue tus copias en nuestra librería alentadora. Te dejamos el enlace abajo en la caja de descripción.